Y los perros los tengo detrás metidos. Los tenía aquí y las he echado, las avileñas las he echado por aquí. Muy bien, Inés, pues, es que estas niñas que conducen el coche y las he bajado allí, ahora voy a decir dónde tengo las avileñas, vamos a ir para allá. Mundo de hippies, mundo antinatural, esto no puede ser. ¿Sabéis qué día sale el sol, llueve? Esto va a ser el fin del mundo. Ya me lo decían a mí. Mundo de hippies, mundo antinatural. Pero no puede ser. ¿Qué paranoia es? No te puedo soltar al perro porque es para que unos mastines. Y los mastines pues pueden... Bueno, si suelto los dos perros míos no queda un mastín aquí. No, que salen corriendo los mastines estos. Mundo de hippies, mundo antinatural. Los perros son como los dueños. Mira cómo va, bailo. Esta mañana se han liado con unos corzos, estaba haciendo un directo en la página. Inesita, controla, controla. ¿Ves las vacas o no las ves? Sí, las veo. Controla, Inés, controla, Inés. Que no se escape ni una vaca. Tenemos que venir a limpiar este prado, Inés. Que aquí tu hermano se me ha independizado, ya no tengo mano de obra barata. El hijo se ha independizado y no tengo mano de obra barata. Él está lo suyo y lo mío por barrer. Tenemos que desbrozarlo, hay que limpiarlo, hay que asearlo. Bueno, Eso de ser terrateniente es lo que tiene, Inés, estas cosas. vos conmigo no cuentes. ¿Cómo que contigo no cuento? Ahora que es la única que tengo en casa, es la Inés, esto hay que desbrozarlo, ¿eh? Y poner aquí una buena valla, que se vea aquí la finca del Cortijo de la Fuente del Tejar. Todo esto hay que prepararlo bien, es que tengo trabajo, pero tela, esto tengo que desbrozar, que se vea la pared bonita, preparar la fuente, montar un cepo, hay unos corrales con un cepo. Uf, madre mía. Ni dinero ni mano de obra. Mira, tenemos que el tramo de cortar esa rama. Ah, Mirad las vacas como quedaron estos todos machacados. Aquí arrimado un todo, a ver si me ha venido. No me fío yo para aquí. Esto hay que limpiar lo que se vea la portela de la finca, bien. A ver si vemos las avileñas. a una loba que ya no te puedes fiar. O una, como dice Inés, ¿no? No te puedes fiar. Ahora se han inventado el cuento de que aquí hay lobos. Uy, los escuchan todas las noches aullar. Han tenido que venir hasta de Mérida a investigar. Aquí hay lobas, Inés, pero de dos patas. Lobas de dos patas. Madre mía, escuchan aullar los lobos por la noche. Me decía esta mañana el que vino al perro, el de los lobos, me lo dijo. Dice, hemos tenido que venir aquí porque es que hasta en Jara, hasta en la revista lo decían de Jara y no de la otra. Cazavisión, esa revista de caza. Que en Torre Don Miguel había por la noche lobo. Aquí lo que hay son lobas de dos patas. Y garduñas. Hacho, molestar a los chicos de la administración con la mierda. Todo esto tenemos. Es que tengo desde allá arriba hasta aquí abajo un montón de. ¿Eh? Que había ahí una bolsa, digo, ¿qué es? Eso es que se ató tu hermano al caballo el otro día. Esto hay que vallarlo bien. Aquí tengo el cepo. Y lo tienes que mover para arriba, ¿no? Tengo que llevar este cepo allí a la finca donde están las vacas y aquí hacer uno ya bien hecho allá arriba en el cercado, arriba bien hecho de cemento y todo y bien hecho. Y aquí tengo que alambrarlo todo. Tengo que alambrarlo con malla bien. Chacho. Qué oscuridad profunda viene por allí, Inés. Es una tormenta mala. Daros cuenta que le doy esta leña a toda la gente. Le digo, cortad esos robles que os los doy dados, con permiso que tengo, todos de la pared. Y hay una leña buena y nadie lo quiere. Toda la gente, buah, si lo cortas tú, buen día, ¿entendés? Lo corto yo, lo vendo, entonces. Y ahí entra el coche por dentro y aquí por fuera. Y aquellos de arriba, se os doy todos los robles de cercado, se os doy. Me cago en 10, están aquí los perros. Después escapan, ven un jabalí y salen con... Mundo de hippies, mundo antinatural. Es
Que los nuestros hasta pasan de los perros. Tú... Ah, Directamente espérate los que mastines, hay 40 mastines con carrancas y con todo. Ya empiezan los mastines. Aquí hay mastines, chacho. ¿Qué negocio tienen los del pienso? Y luego perros que están los jabalines aquí no los tocan. Mira el arcoíris. Es el arcoíris, Inés. Eso significa que vivimos en un país libre, de amor. Papá, eso no es así. Eso es la bandera. No dicen que el arcoíris es el país del amor. Tengo las vacas para allá atrás, vamos a pasar por este prado de mi hermana. Ahí tiene que haber muchas setas, Inés. Bueno, a mí no me gustó. Mundo de hippies, mundo antinatural. Controla con los prismáticos, Inés, controla. Bueno, no, Ay, pero no. vamos a pasar por aquí. Andando. Andando, porque es que si te meto por abajo, como no tienes botas de agua, una mujer de campo tiene que tener botas catiusca de sí o sí. Estos urbanitas se van para la ciudad y vienen ya, cualquiera de estos sí. Y tienes que dar siempre la cachera, Inés. Pero no la vas a coger tú. Yo llevo el móvil. Pero Yo llevo los hermano. frenos de mano. Se pone. Ahí la niña mi Ariana voló 5 metros de un topetazo de una vaca. Ha soltado sentencia. No, te lo he preguntado. Suelta sentencia. Agarra, amiguito. Póntelo en el pescuezo, trae la cacheranda, que no puedes con tantas cosas. ¿Cómo estas cosas? Mundo antinatural. Ven acá, hija, a ver cómo pasas por aquí. Mira que no tienes botas. Salta, te vas a mojar. ¿Dónde me metes? Mira que el arcoíris es más grande, Inés. Mirad. Hay dos. Mira ese. Vamos, que va a venir una tormenta de agua corriendo para acá, date prisa. Salta. Ve que te coja aquí. Vale. Mira lo que tengo que hacer, tengo que coger a la gala. Y esto pesa. Oye, tampoco pesa. Ahora tengo que cogerla, esto pesa como un tonel. ¡Ah, buen día! La gala, lo que pesa esto, si yo tener hijos para esto. ¡Ah, buen día! Ya está. Madre mía, tener hijos para esto. Ya. Como está, ya no tiene catiusca, tienes que saltar. Súbeme esto. ¿Cómo Pasa me por ahí. subía? A ver, Tú pisa para ahí, pasa por ahí. que me pincho. Tú no te preocupes, yo tengo todos los pantalones rotos de los alambres. Luego tu madre, ¿qué pasa con los pantalones? Claro. Exactamente tienes que saltar. Pero esta no me importa pincharme. Bueno, pincho. Mundo de hippies, mundo antinatural. De la caseta. Aquí tenía yo las cabras en el verano. Ahí. ¿No te acuerdas, Inés, cuando eras bebé? Bueno, porque tú ya naciste, cuando tú naciste estaban las cabras para la sierra. Ariadna, la niña, estaba yo ordeñando y se arrimó que no podía ni andar la niña, estaba aprendiendo a andar. Y una cabra le metió un zumbi a una y se le iba a volar a la niña. Chacho, que no hay ni boleto, aquí siempre había boleto. No hay boleto, ni hay nada. Todas bellotas sin comer, todo el cercado sin comer. ¿Ves? Esto no puede ser. Este cercado me lo tenía que haber tocado a mí, o me lo tenían que vender a mí. Inés, ¿qué estás? Mira. Pues porque la tierra nunca viene de más, Inés. Los pisos es lo que menos vale, aunque diga la gente, compra piso. ¿Qué estás controlando, Inés? Viene la tormenta. No se ve nada. ¿Cómo no va a ver nada? Mira los rayos. Pero digo las vacas. Las vacas están a mano izquierda. Todas las bellotas sin comer. Ah, buen día. Por ahí está la puerta, por ahí se sale. Mundo de hippies, mundo antinatural. Esta noche. Chayo. ¡Home! 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 ¿Dónde va ese perro? Tiene sed porque le he echado hoy un pienso especial.
Esta puerta está abierta, hay que cerrarla. Ciérralo. No, luego cuando salgamos, da igual, tienen puesto si aquí no viene. Estos olivos son de una hermana mía que le tocó esta finca y estos olivos, mirad. Estos los compró mi padre, estos olivos eran buenísimos, están todos abandonados, mirad. Una finca buenísima. Un buen cercado aquí, todo aquí. Y unos olivos buenísimos. Y ahí allá, ahí, de la otra parte, otra joya de olivos, menudos olivos. Pasa que esto ya los han abandonado todos, después mi hermana está en Madrid. A ver. Yo por eso le voy a dar todas las fincas a tu hermano, porque los que se van del pueblo las abandonan todas, mirad. Yo todas las fincas se las voy a dar al niño, lo tengo súper comprobado. A estas le daré un cacho huerto. Mira que estos olivos que compró mi padre, mira cómo están. El cercado sin comer, sin nada. Eso la finca hay que dársela al que está en el pueblo, y punto. A los que abandonan el pueblo se llaman desertores del pueblo. Esto le hubiera tocado, esto... Ahí lo ves, unos olivos, que esto lo compró mi padre, un pollo llano aquí al lado de la finca del cercado. Tiramos las vacas ahí, le metíamos el esterco de las vacas. Pero es que allá atrás, ahí tenemos un olivar, vamos, que aquello daba aceituna. Y ahora ves esta ruina aquí, que esto lo trabajo yo, que esto lo compró mi padre estando yo en casa. Y lo he trabajado mi padre y yo en los chicos, que estábamos ya de último. Y ahora ver todas las fincas abandonadas, pues mira. Y mi padre venga a comprar fincas, mira. Claro, pues somos muchos, todo el que está afuera no la pueden trabajar. Yo lo tengo claro, toda la finca al que se quede en el pueblo. No le voy a dar ni una a los que están fuera. Les daré un... Bueno, no mires tanto. Te voy a dar un cacho huerto. Hay aquí un pollo de olivos, que habrá aquí unos olivos, mira el olivo. Llano, una tierra y que está abandonado. Pero es que allá atrás, ¿a qué sí que me da pena a mí? ¿A qué lo compró mi padre, que nos costó un montón de sufrimiento comprarlo? Y que está todo abandonado. Igual que esto. Aquí es que fíjate que bien montado tiene mi padre. El cercado para las vacas. Aquí tenemos nosotros más de 2000 olivos. Aquí, mucho más. Y ahí enfrente otro. Y esto es un lote que tocó una hermana mía. Ahí enfrente unos olivos. El cercado este grande, este olivar y otro olivar ahí. Todo pegando aquí todos juntos. Pero como aquí se van claro. Esos son de un tío mío. Y estos son de un chaval que me lo tiene dado. Vamos a verlas por aquí. Puesto de mi padre, pegando al cerca, todo en cada olivo un zarzal ya. No, yo a esta lo tengo claro. A esta no le voy a dar ni una finca. Oye. Que te voy a dar, pero un cacho finca, te hagas un cacho casa en un recreo. Pero olivares ni uno, ni cercados, ni vacas, ni nada. Madre. ¡Homa! 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 Y este chaval, me lo tiene dado para... Esto y con ese rolar que tiene, me ha dicho, mete para ir las vacas que lo coman. Que también está para ahí fuera. No, yo os lo digo, no se pueden dar fincas a ninguno que no esté en el pueblo, porque a ruinas quedan. La gente de las ciudades, es verdad, tienen trabajo, sus pisos valen muchísimos millones. Ahora mismo mi hermana tiene un piso que vale, yo que sé cuántos millones, un chalet tiene para la sierra. Entonces, ¿cómo van a venir a preparar estos olivos? Que esto no vale, para nosotros vale mucho, pero para la gente de la ciudad esto no vale para nada. ¡Homa! 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 Y es verdad, lo digo yo, ¿eh? Yo lo tengo claro, ni una finca. No, si acaso un cacho huerto, otra vez mira, que no me pegue, te voy a dar un cacho finca, tú dijiste que lo ibas a vender todo. Hombre, vamos a ver, tú no me vas a dar esto, una finca así, tú me das una para yo hacerme una casa. Sí, para hacerte una casa sí te lo voy a dar un solar, pero no finca. Pero yo para qué quiero olivos. Pues por eso no te los voy a dar a ti, ni a ti ni a tu hermano. Tienes que dar a mí y yo luego los vendo. No, sí, hombre. Yo a ti te pago los estudios y te pago lo que tú quieras, pero el capital es para el niño. Eso dices ahora. Eso digo ahora y eso va a ser así. Yo no voy a ver los míos arruinados. Ya veremos. Yo no voy a ver en mi capital arruinado por iros a las ciudades. Tú me lo das y yo lo vendo. Calla. Calla. Suenan para ir. ¿Lo voy a abandonar? ¡Homa! 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 Hombre, porque yo soy hombre de campo y no vamos aquí a un canchar.
Aquí hay atrás donde me cogí la fiebre esa de verano, que cada vez que me acuerdo, por eso esto para que no me gusta nada. Pero ¿cómo has escuchado eso? Yo no escucho. Escucha ahí un campanillo. ¡Toma! 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 Está ahí arriba. Esta finca de aquí es del médico. Y todo este cacho aquí grande. Aquí tiene un médico ese que me da a mí toda la finca. Aquí... Ahí no sabes la que pasé yo sacando pasto con una bestia. ¿A buen día? Mira. Le han robado a este la alhambra. Mira, este muchacho ha comprado esta finca. Esta finca la ha comprado un cacho aquí. Si la han cortado. Le han cortado, ya le han quitado los postes y todo. Y esto estaban este invierno metidas aquí las vacas. Le han robado todo, ¿eh? No ves que tiene unos palos. Y va a hacerse aquí este chaval compró este trozo de terreno, un chaval. Mirad. Le han robado los postes y la malla. Si esto es para fusilarlos aquí en este pueblo. Y luego dice, ñe, ñe, ñe. Aquí lo veis, ahí está. Le han cortado la alhambra al muchacho este, pero el año pasado tenía yo aquí las vacas. Estaba puesta la alhambra, mirad. Han cortado de aquí de la puerta. Que este muchacho vino aquí a hacerse, tiene aquí un depósito de agua y tiene aquí, iba a hacerse, esta finca la compró en Urbanita. Mira aquí los 4 palos, iba a hacerse aquí una chabola, aquí compró este trozo de terreno. Y mira lo que le han hecho. Aquí tiene el lavabo para la casa. Le han robado el alambre, pero que está hace este año, ¿eh? Le han robado la malla y los postes. Aquí había postes, todo puesto por aquí para allá, hasta allí, luego para abajo. Madre, qué ladronismo en este pueblo. Y luego es que luego van de santos y de buenos. Ah, pues sí se escucha para ahí, ¿eh? Claro que se escucha, Inés, ¿no? Que yo llevo toda la vida en esto. De ese canchar. ¿Tú te crees que le han robado el alambre a este muchacho? Mirad, aquí se la han cortado, mirad. ¿Vosotros creéis que estoy derecho? Mira que este chaval no es nada mío, mirad, aquí se la han cortado. Le han cortado el alambre, le han quitado todo este cacho de alambre. O sea, aquí os lo digo yo, que llevo toda la vida en el campo. Esto de aquí es un ladronismo, hay 4 o 5 que nos hacen que robar. Luego vas a su finca tinta tapada con retales. Luego acusan a todo el mundo, son los primeros. Están para allá arriba las ovejas, Inés. Hoy 3. Ten cuidado que resbalan mucho los musgos, que te puedes partir una pierna. ¿Cuáles son las que están marcadas de negro? ¿Por el spray negro? Ah, que las estás viendo con los prismáticos. Esas del spray negro son de Carmen Sevilla. ¿Tú no conocías a Carmen Sevilla? Ay, mis ovejitas. Pues de esas son. Aquí había un prado, aquí me cogí yo fiebre de verano. Y esto está terreno, esto del médico ese. Mira, ya no se puede ni entrar, macho. Mirad. Esto de aquí, que está todo lleno de zarza, esto era todo un linar de sembrar, un huerto. Se le mete el agua de aquí del arroyo, hay una presa ahí, y se regaba todo. Y esto lo segábamos un año, segábamos nosotros de pasto. Y cuando cerrábamos las vacas a siestear, pues había que atar el pasto y llevarlo para allá. Y me entró la insolación, casi me muero, tiritando y de todo. Vi la muerte. Cada vez que vengo aquí me acuerdo, ¿eh? Ten cuidado, Inés. Controla con los prismáticos, Inés. Pero hay más, hay como 10. Pero tienen que haber más. Son de Carmen Sevilla. De Sevilla la mujer. Pues esto todo el médico, esto lo vende. Vende para allá y todo este matón. Lo tiene en venta. Aquí hay agua a punta pala. Un arroyo y aquí unos huertos de semana para estar todo hecho. Esas plantas que son... Esas son cañas de esas que usamos para los cuernos y para eso, y para los poner a los tomates. No te arrimes mucho, que resbala esto mucho y te quedas por abajo. Otra vez vine de bebé. Toma por ahí. Madre mía, cómo está arruinándose todo el campo de Agale. Por donde quiera que va, esto ruina. Todo esto del médico ese hasta para allí. Aquí se compra una buena finca. Para que mientras viva el médico pide más, esperar que se muera, que los hijos lo van a vender más barato.
Pues los hijos no están para aquí, son todos médicos. Aquel padre, como ha conocido todo trabajado, pues el padre le tiene más cariño. Mira, Inés, qué parasol más grande. ¿A dónde? Ahí. Hola. Han roto las vacas, cógela a ver. Pero sí que se rompe todo. Pues no está, Pocho. Qué asco, pues yo esto no lo como. Tíralo para ahí, déjalo ahí. Pero siempre voy para ahí. Ese no lo como. ¡Homa! 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 Ahora mismo, ¿tú te crees? Si no puedes ir para ningún sitio. Aquí no compréis finca, este hombre la compró, la valló, se ha ido y mira, la han robado todo. Fíjate lo que le han robado aquí de alambre. Los rateros estos. Le han robado 8 o 10 postes y un rollo, un cachumaya. Súbete para arriba, Inés. Vamos a echar las vacas para acá, ¿verdad? ¡Homa! 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 Pues estaba ahora mismo ahí abajo, una que la he visto yo. Y los postes se los han quitado, mira, aquí ya no hay más postes. Han quitado los postes. Aquí os lo tengo dicho, por mucho que tapen. Aquí esto de mi tío también no han quedado ni un poste, mirad, esto lo vi ayer, le han quitado todos los postes, donde va tu Inés, todo esto eran postes de hierro. Ya le han quitado, le han robado todos los postes. Ya, todos los postes los han robado, han dejado la malla sola. Y ahora vendan otro día y se llevan el alambre. Otros creen que estoy derecho. Vamos, hombre, y así por todos lados. Luego dicen que son... Uy, no enseñes esas cosas en el Facebook porque si no la gente va a pensar... Porque piensen, mira, aquí estaban atados los postes y no los han cortado. Aquí, mirad. Y ahí. Han cortado todos los postes. Aquí lo veis, que esto es donde estaban atados los postes, ¿no veis? Aquí y aquí. Aquí, venga. Ahí viven los hippies en mundohippie.com. Aquí viven los hippies, mundohippie.com. Eso no se puede grabar, es una finca de hippies.com. De estos te encuentras muchos por aquí, ¿eh? Pero, pobrecito, eso es buena gente, la verdad. Tiene aquí los tipis, aquí viven. Chacho, ¿y han hecho por aquí para allá un camino? Mira. Este camino lo han hecho los hippies. Inés, ven para acá, a ver qué hay aquí. Esto lo han limpiado los hippies, mirad. Han hecho como un camino por aquí los hippies. Oh, aquí encontramos una plantación de marihuana. Puede ser, mira, tiene aquí hecho un caminino. No, a lo mejor es que lo hacían para ir a buscar agua al arroyo. ¿No ves aquí que han limpiado, han hecho un camino los hippies? hippies.com. Chacho, han hecho por aquí un camino. Nada, sería para buscar agua a los pobres. Mundo de hippies, mundo antinatural. O vienen a adorar a los árboles por aquí. ¿Sabes que la gente abraza a los árboles? Se llaman abrazárboles, Inés, es una cosa muy interesante. Hace unos años iba así andando, haciendo un vídeo, me encontré, vamos, ya estaban secas un montón de una plantación. Vamos, que yo por mí la marihuana que la legalicen, no me importa. Pues, No, esto lo tienen hecho ellos para venir aquí a rezar. puede ser que sí, o puede ser que no. Sí, los hippies rezan a la madre tierra llama. Mundo de hippies, mundo antinatural. ¿Por qué salen esas cosas en los árboles? El musgo. No. Hombre, ya sé. Eso... Aquí veis la verdadera historia de que el musgo nace de la parte norte. Mira, la parte sur no hay nada de musgo. En los árboles está todo el musgo, Aquí está la... el norte. Eso. ¿Ves eso de ahí? Son verrugas. Pero eso que... Pero aquí lo podéis ver, mirad cómo es cierto, que la parte del sur no hay musgo. El musgo está en la parte norte, mirad. ¿Y eso por qué sale? Esa verruga es una enfermedad que tienen ellos,
Ahora me acuerdo, no sabe la palabra. Mirad, si os dais cuenta, mirad cómo es cierto que la parte sur no tiene musgo, el musgo está a la parte derecha, a la parte de norte. Ten cuidado, Inés. Vamos a salir al camino. Mundo de hippies, mundo antinatural. Pero esta será mala, ¿no? Esta es mala. No, esa es buena, vamos. Pero sí, verde. Es igual que sea verde. Sí, de setas. De setas, Inés, hay unas setas que se llaman alucinógenas, que como te comas una vas a ver los duendecillos del bosque. Tú, Inés, como te comas una seta de esa, tú que con un gin tonic te emborrachas, imagínate una seta. Papá, no cuentes cosas. Pero hombre, que aguantas 2 o 3 gin tonic. Bueno, dejémoslo ahí. Mundo de hippies, mundo antinatural. Pues aquí vive una comuna hippie, pero bueno, no viven bien a temporadas. Sí, ¿Eh? que son un montón. Hombre, los hippies siempre van mucho juntos, nunca verás un hippie solo. Ah, pues puede ser que sí. Son una tribu muy especial, son urbanitas que quieren de vez en cuando conectar con la madre tierra. Pero no está. Claro, ¿cómo van a estar? Inés, un hippie en el invierno en el campo es imposible, ¿Por qué? porque se van a las ciudades que hay aire acondicionado y calefacción. Los hippies vienen solamente en primavera y verano a meterse a la piscina. Pues eso no es hippie. Eso es hippie, mundohippie.com. Son como los pastores de primavera, Inés. Hay pastores de primavera. Pero tiene un techo de marzo. Luego se Estos ya desconectan y ya no vuelven a venir hasta el verano. El verano vuelven a venir. ¡Bah! ¡Bah! Están aquí en lo de Camilo, en un olivar. mira, pero son un montón, pero que por aquí. Ten cuidado. Tú sabes, Inés, lo que es una comuna hippie. Un montón de hippies, un montón de urbanitas que que de vez en cuando se van al campo a rezar. Vienen. Fíjate. Para, que vengan. Toma, 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 toma. ¿Qué más está? Es que el perro se le va a tirar. Ven aquí, sentencia. Sentencia aquí. Sentencia. Ven aquí. Mira que te. Toma. Bueno, va. Deja que están entrando. Vamos por ahí. Si vamos a irnos ya por ahí. Y Gaira no le tira. Este olivar que está aquí, este era desde vecino mío de toda la vida, Camilo, que este se lo labra ya, ¿eh? Un hombre de campo de toda la vida, arruinado el capital, está. Aquí tiene un pollo de olivos llano, mira, está hecho un bosque. Este olivar lo quería haber comprado mi padre también, porque nos linda el nuestro, pero se murió mi padre y no lo pudo comprar. Bueno, ya partimos el capital, eso lo partimos cuando se murió mi madre. Ven aquí, toma, toma, toma. Ese olivar que os voy a enseñar ahora, ese lo compró mi padre, que nos costó sudores comprarlo. Pero sudores, ¿eh? Y está abandonado sí. Yo lo tengo claro, y digan esto lo que ya te dar un solar para una casa. Pero finca, a ninguno que esté fuera del pueblo se le puede dar una finca. Mira, estos olivos son los de Camilo, que se los compramos manzanitas. Estos los he labrado yo con Camilo, mira cómo están. Todo abandonado. Esto es una vergüenza, mirad cómo está el olivar. Abandonado, porque los que no están, si no tienes hijos en el pueblo, no compres fincas en el pueblo. Pasa por ahí, ¿eh? Por ahí la puerta. ¿Qué estaba esperando? Toma, toma, por aquí. Contigo nunca se sabe. Conmigo como nunca se va a saber. Toma. Shh, sentencia, ven aquí. Ven aquí, agárramelo. Se va a cobrar, ¿eh? Ven aquí. Se engancha por aquí. Así se engancha el perro. Es la correa de campo. Sí. Abre esa puerta, Inés. Voy, papá. Pero esta no puede quitar. Hombre, claro, quita toda la alambrada. Va. Sí. ¿Cómo lo quito si está debajo de... Venga, pues pasa para allá. Si puedes pasar, Es que de pasa. verdad, si se podía pasar antes. Oiga, si tú estás aquí todo tirado, arruinado y exterminado. Madre mía, esta finca nos echamos nosotros aquí cerco de las cabras. Digo, de las vacas. Venga, a echarle remorque. Aquí cogíamos aceitunas. Compró mi padre este olivar, menudo olivar había aquí. Mira cómo está. Claro.
Mira, un pollo llano, que aquí hay ciento y algo de olivos. Pegando al cercado que tenemos ahí, a los otros olivos. Esta finca me hubieran tocado a mí. Bueno, no te dicen que te ha tocado a mí. Me ha tocado la mejor, sí, me ha tocado esta partida la mejor. La otra también me tocó bueno, pero... Vale, esto sí me lo vendiera mi hermana, pero no vende. Toma. Está arruinándose todo, macho, mirad. Madre, el capital de mi padre está arruinado. Tío. Toma, 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 toma. ¿Vosotros sabéis lo que nos costó comprar esta finca? No sabéis. Entonces teníamos nosotros este cercado grande arrendado que teníamos ahí las vacas. Y ahí hicimos una puerta por ahí, venga a coger las cagalutas de las vacas y venga a echarle a los olivos y estiércoles. Bueno, cogíamos aquí aceituna. Oye, y nada, se ha arruinado, ¿eh? Esto es intolerable. Yo por eso a esta diga lo que diga, lo tengo claro. Mira que olivar hay por ahí para abajo. Este olivar lo vendiera mi hermana a precio justo, pero como no quiere, no me lo va a vender. Claro, es que lo que pasa. Se está arruinando todo. Este olivar, esto es un pecado dejar arruinar una finca llana con es que esto es llano completamente. Dejarlo arruinar así, esto no puede ser. A ver si están en Madrid, no. Shh, ven aquí, sentencia. Déjalo, que lo voy a enseñar. Mira que... Pero no lo enseñas como la otra. ¿Qué otra? La que te cuento. ¿Qué le pasa a la que te cuento? Que le pega a los perros. Ah, pero esa es la Carmen Sevilla, yo nunca le pego a un perro. El perro tiene que aprender. ¿Has visto sin pegarle cómo ha venido? Hombre, claro, el perro siempre va conmigo. Mira dónde hay un nido, Inés, estás parado justo bajo de un nido de rabilarga. ¿Tú crees que hay huevos? Madre mía, está arruinándose el olivares. Yo creo que no. Inés, los pájaros solo crían una vez, no son como las vacas, crían en primavera. ¿Solo una vez? Mira que olivares por aquí para abajo. En fila, olivos buenos, pero todos llenos de zarza. Yo se lo decía a mi padre que no comprara finca a los que están fuera porque el dinero se parte, no venga a comprar finca. ¿Qué pasa? Que los que estamos aquí si las trabajamos, los que están fuera no pueden. Yo le decía, es mejor que el dinero se parte mejor y la finca, ¿veis? Aquí este olivar aquí da pena haberlo abandonado. Ahora, mi padre ahorra dinero, nos da el dinero a nosotros y cada uno que compre lo que quiera. El que está en Madrid, pues que compre. Ahora los que están en Madrid, ¿para qué quieren esta finca? Mira qué olivar hay aquí, ¿eh? Mira. Unos olivos. Claro, ten cuidado con el toro, Inés. Que el toro a veces a los que no conoces se arranca. Esto, por ejemplo, claro. Mi padre venga a comprar finca, pues ahora tenemos, pues claro, a los que somos 9, a los que estamos aquí, pues las tenemos trabajar. Pero los que están fuera, pues no. Yo se lo decía, no compre finca, aguarde el dinero y el dinero se parte mejor. Ven por aquí, Inés. Y de esta manera, pues cada uno, el que está en el pueblo, si quiere comprar finca, y el que está en la ciudad, pues se compra una plaza de garaje. O se compra un microondas. Ahora los que están en las ciudades no les sirve para nada la finca. ¿Eh? Sí, son huesos. Eso es como si yo le doy finca a Inés. Oh, mira, ese roble se ha partido. Se va a caer entero, ¿eh? ¿El que ha? Ese roble. O el perro. Va. Están a bellota. Esta finca, pues eso, a uno del pueblo, pues sí la tienes que trabajar. Que esto es buenísimo, ¿eh? Son los que entendéis de tierra, mira qué pollos hondoneros que se llaman, con tierra honda buena, llano, todos en fila los olivos. Byron, que está pesado. Chacho, qué de bellotas hay aquí, vamos. Ten cuidado que hay un alambre ahí.
Está ahí Pizarro. Y aquí el cercado, ¿veis? Sí, mi padre se tiró, venga a comprar fincas y mi madre, para nada. Venga a comprar finca. Igual que estos plas cuando los compró, aquí tengo yo las cabras. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué? Te voy a contar una cosa. Ha pasado. El miércoles Ten cuidado. voy a tener una reunión con una eurodiputada de... es que no sé cómo se llama, que es algo del PAC, lo de para los agricultores. Hablar de la paz. Eso. Pues tú dile que me den a mí más. Si a mi padre darle Voy a más, hacer preguntas. pues tú pregunta bien, dile Las que... preguntas que le hago. Que no sé qué hacer. Bueno, es que yo la paz, pues dile que a los ganaderos de raza autóctona nos den más dinero. Vale. Que ganamos menos dinero y que nos den más dinero. Ahora luego te paso una lista. Vale. Y a los ganaderos de sierra a darle más dinero, que los pobrecitos andan siempre mojados y en el campo. Y que le quiten las pagas esas grandes a todos los ricachones. Y de todos estos ricachones que te cobran tantos miles de millones de la paz, que se la quiten. Y que a los viejos que se jubilan, que se las quiten y se las den a los jóvenes. Y yo, mira que yo tengo muchísima tierra para subvención, pero No, pero creo que vamos a hablar de los agricultores, porque los ganaderos nunca se hablan. de los ganaderos nunca se habla. Pues tendrá que empezar a hablar. Sí, es que a los agricultores, los pobres, se los van a cargar con la reforma, los tienen más controlados. Nosotros nos Pero tienen... creo que lo van a hacer por lo de la huelga que han hecho de las aceitunas. Si las aceitunas que huelgan y que huelgo, si eso no ha servido para nada. Ya. Si aquí para que valgan las cosas del campo lo que hay que hacer es vivir del campo. Tú dile, te voy a dar los datos de mi padre a ver si le puedes meter 20.000 eurinos más o 30.000. Que se equivoque el de Hino de la eurodiputada y le dé el botón. Dile y que le meta caña a los alcaldes corruptos y a los funcionarios pasotas. Mundo de hippies, mundo antinatural. Vamos a ir a ver a Viriato. Ya me caigo. Inés, una autóctona nunca se cae, se tumba en el suelo. Cada uno se cae como que... Claro, tú cuando te tiras un caballo nunca ya que te has tirado a ti, cada uno se baja del caballo como quiere. No te rías que vergüenza que tú si te caes tú di... Que me voy a caer. ¿De cuándo se ha caído una autóctona de pueblo? Nunca en la vida nos caemos, que me ha apetecido tumbarme un poco aquí en el suelo. O a ver si no me puedo... Dame esto porque me voy a pinchar. Espérate, si eso es bueno que te pinches, así aprende. Pues no, ya me he pinchado muchas veces. Desde que te has ido a la ciudad ya no es quien, ya tienes hasta las uñas largas. La Ay, ciudad no es el para perro ti, no ¿eh? pasa. Si tú dejas al perro, que se tiene que aprender. Si le hago al perro lo mismo que a ti, nunca aprende el perro. Verás cómo aprende. Agárrame esto. Ay, Dios, ¡que me pincho! ya como el perro pasa, que no te pincha, ¡Que me ha enganchado! que te tira el perro. Por eso quita. Que te cae. Mira, ahora tienes que Me ha pisar pinchado el aquí. perro. Venga, ¿qué? Tienes que pisar ahí donde no te mojas ahí. Venga, vale. Tú pasa primero. Si piso yo se rompe el terrón, pues el terrón se lo aguanta un pisotón. Tienes que pisar ahí. Mira, es una piedra. Vale, pero tú tienes botas. Vete por otro lado. Ah, bueno. Claro. Sí, pero pisa, si porque te mojes no pasa nada, ya nos vamos a ir para casa. ¡Ay! ¡Ay, ay! Mira que no tener botas catiusca una tía de campo. Que me caigo. Si es que hoy en día ya para el campo vale cualquiera. Oye. Mundo de hippies, mundo antinatural. Y ese olivar también lo compró mi padre. Es que cuidado lo que tenemos aquí de olivo. Mira, olivo allí, aquí de ahí para allá un montón de olivo, aquí olivo, allí el olivar ese que os he enseñado. Si mi padre tiene hecho un capitalazo, ¿qué os creéis? Lo que pasa es que somos 9, pues claro, al partirlo pues se queda más chico. Yo por eso aquí no se parte capital. Hasta una sentencia ahí. Por eso los ricos solo tienen un hijo. ¿Sabes por qué los ricos solo tienen un hijo? Para no partir el capital, dicen. ¿Y por qué los casan con las primas? Para que el capital no salga de la familia. ¿Los casan con primas? Sí, los que se casan primos con primas, así no pierden el capital. Dicen los ricos. Está avaricioso. Son avariciosos, un rico nunca dará nada. Ay,
Qué calor hace aquí. Agarra, Inés. Cámara de acción. Vamos a Viriato, que lo vea Inés, y nos vamos. Ahí se va a caer. Agárralo. Ah, vale. Tienes que hacer algo por el Inés. Mundo de hippies, mundo antinatural. Qué calor. Me he quedado en mano de obra barata, el hijo se independiza. Esta es la única que tengo. Encima está estudiando, pues no con nadie. Yo decía, cuando sean grandes que me ayudan a trabajar. Sí, a trabajar. El Dagar independizado, le tengo yo que ayudar a él ahora. Aquí enfrente, otro olivar tiene mi padre, aquí. Y esto le ha tocado a mi hermana, esto le tocó a una hermana mía. Esto es una finca buenísima, esto. Pero es para vivir aquí, si no vives aquí, vives en la ciudad, pues la finca se arruina, es normal. Eso es así. Ese pollo de olivo, el otro... Madre mía. Ah, que no me lo vende. Vamos, me lo vende, pero yo le he dicho a esta, no, a otra hermana mía, le he dicho a otra hermana mía que le daba 30 euros por olivo, que es carísimo. Y me ha dicho que no, que 30 euros que no lo vende. Claro, porque en las ciudades una puerta vale 3 o 4 mil euros y aquí, vamos, aquí 3 o 4 mil euros compra un montón de fincas. Entonces, pues, es que eso es muy poco. Es poco, pero... Entonces, pues está arruinado todo el se ¿Y ese cartel de una ganadera? Se lo ha puesto la Carmen Sevilla y sus ovejitas. Ah. Y esto no es así, ¿verdad? Ya por eso te he preguntado, digo, ¿qué? ¿No conoces a Carmen Sevilla y sus ovejitas? Pues eso tenemos aquí, la Carmen Sevilla. Mundo de hippies, mundo antinatural. Y encima lo pone en la dehesa. Antes de subir vídeo a la página, porque como ahora nos están todos denunciando y está todo el mundo rural, están todos a por nosotros. Porque lo de los perros, es verdad que las cartillas, los microchips de los perros, aquí mucha gente va y se los va, tienen microchip, pero tiene que saber de qué está declarado el perro. Porque si tú tienes ganado, tiene que estar puesto en guardia o custodia, puesto el perro. Y si pasa porque entonces si te denuncian que el perro está lloviendo, no te pasa nada, el perro está guardando el ganado o guardando la finca. Porque como ahora denuncia, pero si el perro tú te pones el microchip y te tachan la casilla de animal de compañía, un mastín, que pasa mucho. Bueno, el 90% de los perros que hay por aquí están puestos como animal de compañía. Con la nueva ley no puede estar el perro solo en el campo, es abandono de animal. Eso hay que tenerlo bien claro, porque ahora con el accidente que ha pasado de esta muchacha y de la ley animalista, igual que si eres cazador, dice mucho, no, yo tengo otros puestos de caza. Tú al mastín que tengas con la oveja no lo puedes tener puesto de caza, porque un perro de caza tampoco puede estar en el campo. Un perro de caza tiene que ir a cazar y venir de cazar aquí o en zona de adiestramiento. Porque es que ahora van a empezar a llegar muchas denuncias de eso, de que no, yo lo tengo puesto el perro, yo a mí me han puesto el microchip, pero el microchip te lo pone, pero hay que saber en cómo está puesto el microchip. ¿Cómo está el perro dado de alta? Porque los veterinarios de por aquí te lo ponen todo animal de compañía, a no ser que se lo digas como se lo digo yo siempre. Digo, no, me lo tienes que poner ganadero. Vamos, que es guardia y custodia. Y antes he hecho un vídeo porque aquí todo el mundo, luego pasa lo que pasa, hay un accidente, le pasan el lector, o te denuncia un animalista que el perro está a la intemperie, y si el perro está declarado como guarda y custodia, no te pasa nada. Si el perro está declarado como animal de compañía, 50.000 euros de multa. Y si está puesto como caza, también denuncia, porque un perro de caza no puede estar con el ganado. Es que aquí es verdad, porque mucha gente es cazador y tienen ganado y dice, no, yo tengo todo puesto de caza.
Pues tened cuidado que se está poniendo la cosa chunga. Perros que están con el ganado tienen que estar puestos guarda y custodia y punto. Igual que esto guarda y custodia de animal de trabajo. Porque se están metiendo las multas, van a empezar, porque están ahora moviendo mucho eso de los perros. Eso es así. Mira qué camino. Este olivar, otro olivar que y este olivar de aquí es el que he heredado yo, que me ha tocado de mi padre. Aquí tengo 3 fincas secadas. Y necesita estos míos a mano derecha. El perro declarado por Hacienda. Y el perro declarado con Hacienda también, ¿eh? Es verdad que no, bro, que como tengas el perro puesto, como el veterinario tenga puesto animal de compañía, te denuncia un animalista. Ay, venía por el campo, he visto un perro con unas ovejas. Y te pasa el Sepron al lector y salga animal de compañía, te van a decir a ti dejar a la mascota en el campo. Tienes que... Es así, es un simple papel, pero así. Yo lo digo porque siempre he estado perseguido por la policía. Y cuando una persona está perseguida por la policía lo sabe todo. Que no pasa nada, no pasa nada. Tú el perro tiene microchip, no pasa nada. Pero cuando pasa algo, te acuerdas. Eso es verdad, ¿eh? No es igual meter que te la metan. No es igual. Tener cuidado que te pillan el perro con las ovejitas, verás. No, es que tiene microchip. No, si microchip tienen todo. Ahora hay que saber en qué condiciones está el perro, como caza, como compañía o como guarda y custodia. Luego subo el vídeo para que lo veáis. Mundo de hippies, mundo antinatural. Voy a enseñarle a Viriato a Inés o no, vamos a verlo. Sí. Tenemos que ir a la burra mejor. Pero no están juntos. No, están separados. Pues mañana vamos. Pero Vamos a yo la tengo burra, que pues tengo que ir. cambiar la burra, Inés. Vale, pues, pero mañana venimos, ¿eh? Si mañana vamos a traer el caballo a casa, que te voy a hacer una cosa con él. ¿Qué tienes que hacer? Pues matarlo. Voy a hacer, pues una cosa te voy a hacer con el caballo y con el otro burro. Pero da la exclusiva. La exclusiva mañana lo verás. Esto es así, autónomo. Que yo lo que os digo, eso es cierto, ¿eh? Tened cuidado que te cogen el mastín con las ovejas y te meten 50.000 euros por tenerlo de animal de compañía. Y luego ya puedes decir, no, es que yo al veterinario le dije que era ganadero. Ah, te dicen, haberte fijado bien, tío. Que no te rías, Inés. Que te dice que eres un caso sin resolver. Eso es verdad, autóctono. Ahora se está riendo. Ríete, pero como te cojan el mastín, verás. Eso es todo así. Todo funciona bien hasta que pasa un percance. Luego dicen, ostras, tío. Esto es un mundo de locos, mundo natural, mundo de hippies, mundo antinatural. Me están diciendo que conduzca yo. Inés no tiene carnet, no puede conducir, ¿se lo va a sacar ahora? Bueno, a ver, a ver. No, tú Primero tienes los estudios y luego el carnet. Bueno, estudiar es fácil, Inés, todo el mundo lo sabe. Estudiar no tiene ningún sacrificio. Bueno, Leer lo que otra persona ha escrito, Inés, no es difícil. Lo difícil es escribir la historia. ¡oh! Para leer un libro, ¿cuántos son 4 y 4? Pues 8. ¿Sabes tú? ¿Qué problema? Leer lo que uno escribe, lo peor es escribir. Tú estudia a ver si salís de la pobreza, que yo ya que no, pues siempre tengo que ser pobre. A ver si salís de tu hermano con el capital, ese pobrecito, tu hermano va a estar toda la vida el pobre sufriendo. Voy a tener que montar un negocio en Madrid. ¿No veis lo del árbol este que os cuento siempre? Mirad. Mirad el árbol ese. ¿No ves las cicatrices que tiene ese árbol?
Que lo he contado muchas veces, eso lo ha hecho uno de mi pueblo. Es autóctono. Eso lo cortó uno de aquí de Torre. Para que veáis lo que son los buenos. Y veis, y decís que es un santo. Mirad, venid a hacerle eso a un árbol. Con una motosierra lo cortó de arriba abajo. Y lo pintó el árbol. Eso lo hizo un vecino de Torre Don Miguel. Y lo veis y parece un santo. ¿Sabéis por qué lo hizo? Para que no vendiera el vecino la corcha del alcornón, que la cortó con una motosierra. Para que luego escriba ese de mi pueblo y dice que hoy, aquí lo que no quiere, hay que dejar de tapar tanto, que los de Torres siempre les ha gustado tapar, que aquí han tapado atrocidades que se han cometido. Pues que a lo mejor él no la sabe, claro. Porque hacerle eso a ese árbol, yo no lo hago ni loco. Un árbol hay que cortarlo, se corta, pero hacerle eso, vamos, marcarlo con una motosierra de arriba abajo, mirad. Eso no lo hace ninguna persona que tenga 2 dedos de frente. Ahora, al tío ese que cortó el árbol, lo veis en el bar, y me veis a mí y decís que yo soy un delincuente y que él es un santo. Uy, va con corbata y todo, se pone corbatina. Uy, una chaquetina se pone y todo. Espera un segundo que voy a limpiar la cámara porque se ve fatal. Yo creo que así va mejor. Cambia la cámara, es que se ve fatal, Madre mía. Hacerle eso a un árbol, Mirar el cielo. Allí. El cielo está rojo, sí. Eso significa que va a haber cambio de tiempo, Inés. Cuando el sol amanece rojo va a llover. Cuando se oculta el sol y se pone rojo, que va a cambiar, va a dejar de llover. Eso no te lo dicen en las escuelas. Mundo antinatural. Espérate, vamos a ir a la base que ha hecho tu hermano que va a ir a la burra, me dijo. Vamos. Todo está escrito, Inés, todo está escrito. Como decía el cura de la Armunia, en la boca del niño está la verdad. Que hable el niño. Y se dijo el niño que el señor cura el señor cura está liado con la mujer del alcalde y hoy que es domingo le toca, no era, lo tengo que contar, sí, vamos, lo tengo que contar en un vídeo, para ahí está. Uy, el coche. Una maestra despistada. Las maestras están todas despistadas, ¿no? No es que le tienen los niños estresados. Le meto cuarta al coche y sube por aquí para arriba. Bueno, pues le meto quinta. En quinta sube este coche. Mundo de hippies, mundo antinada. Vamos que tu hermano vaya. Voy a encender las luces, que no me gusta encender las luces para ahorrar energía. Inés, hay que ir a tientas. A tientas con las manos por la carretera. Con un farol íbamos antes. Buen día que se te apagaba la luz. Eso lo he vivido yo, con un farol. Anda, cuando ponían los lichones con un farol. Si está tu hermano que estás aquí. Os voy a enseñar a lo de los perros, ahora que llegamos a casa. Vale, pero no peguemos. Es que yo, Inés, tengo el pulmón fuerte, como nunca he fumado. Nunca fume, Inés, el tabaco es lo peor que existe. No el tabaco, estar enganchado a algo. Nunca que estar, que ser libre. Nunca depender de nada ni de nadie. Los chicos del BMW se han largado. Este Dagal se ha largado con el BMW. Ahora tu hermano parece un riquino sin fronteras, Inés. Toma, agarra. Espérate que tengo la llave. Estaba el hijo aquí esperándome, me decía, y se ha largado. Vamos a soltar los perros, Inés, que le echemos de cenar. Si es que esto de ser las noches ahora tan cortas, los días, las tardes tan cortas, esto no está, así no se pueden buscar obreros. Porque son los días muy cortos. Antiguamente los ricos no querían ir por eso, porque como se trabajaba de sol a sol, decían que habían que empezar a buscar los obreros a partir de enero.
Que empezaban los días cada día más largos. Había que llegar a casa, trabajaban de sol a sol. Y todavía los había que le hacían la pelota. ¿Sabéis cómo han agarrado todas las plantas que planté? Fua, tengo ahí un montón sembrado, que sabéis. Madre mía. Toma, abre, Inés, la puerta. La bandeja... Voy a entrar yo. Voy a entrar yo porque tú me vas a descolocar todo. Mundo de hippies. Esto me lo regalaron unos hippies, ¿eh? Que lo habían traído de África y me dijeron que daba suerte. Y me lo dieron y desde que me lo dieron... No he tenido mucho tiempo en casa, pero los iba a tirar. Pero esto pesa como... ¿Sabéis cómo pesa esta madera? Pues a mí no me gusta. A ti no te tiene que... Pero es que Inés, a ti tú en tu casa te gusta, a ti no te gusta. Tú en tu casa por lo que a ti te dé la gana, tía, anda. Cría hijos para esto. Cría hijos. Oh, Elvis Presley. Este me lo regalaron unos seguidores que hoy han venido a hacerme la inspección del mastín y lo voy a enseñar porque esto parece una tontería, pero van a caer muchas multas gordas. ¿Qué mastín? De allí. ¡Oh! ¡Castañas! Castañas, están los castaños llenos y tú sí. Son muy pequeñas. Esas son buenas. Son de... ¿Dónde quieres? Ven para acá. Aquí. Mundo de hippie, la mesa redonda. Sí, la verdad es que tengo un poco las chabolas desorganizadas. Pues yo no te la voy a organizar, fíjate tú. A ver, este es el del mastín del Pirineo. Y esto es verdad, que no es broma, que tienes que tenerlo así. Ya os voy a enseñar la del perro del niño del pinche ese que tiene para ahí. Esto cuando te están rellenando esto, corréis de mí, pero yo lo que os enseño es que estas tonterías, cuando pasa una desgracia, es cuando salta todo, ¿sabes? Es cuando te meten, te puede pasar una cosa gorda. Y eso está para ahí que lo encontré, te los traigo yo para tirarlos para ahí, porque los tira la gente por todos los sitios y no me gusta que en el campo haya. ¿No veis? Cuando pone aquí finalidad, casi todos los veterinarios te tachan aquí. Pues te tienen que tachar aquí. O si eres cazador aquí. Y en otro se pone otras y pones animal de trabajo. Pero el que menos problemas tiene un ganadero es aquí. Este no tiene ningún problema. Guarda y custodia. ¿Entendéis? Porque cuando meten el lector, le pasan el lector, si el perro está ahora con las ovejas y te sale que está aquí, animal de compañía, te meten 50.000 euros de multa. Y si está aquí, también te denuncian porque ese perro es de caza, solo puede salir con la caza. Los perros ganaderos tienen que estar aquí tachados todos. Este, por ejemplo, es el perrino del niño, el negro ese que tiene. Y este pone animal de compañía y pone un perro pequeño de 5 a 10 kilos. Este perro no puede estar en el campo solo porque es de compañía y se puede morir. ¿Os queda claro que después de decir que yo nunca enseño cosas productivas? Tú vas al veterinario de pueblo y el veterinario de pueblo te pone el microchip y te tacha aquí. Porque no te pregunta nada. Y si eres cazador te tacha aquí. Y dice, no, si da igual. Lo puedes tener con las ovejas. ¿Que lo puedes tener con las ovejas? Bueno, pues lo podías tener antes, hoy ahora. Ahora que entre la desgracia que ha pasado, que es una desgracia, y la ley animalista, tenerlo bien, que... Esa llave la he tirado yo porque es la llave del corazón de tu madre. ¡Oh! ¡Qué romántico está últimamente mi padre! Hombre, ¿qué quiere que esté? A tu madre hay que tratarla bien, que es la que manda en casa. ¿Quién es la ama de las perras? Pues tu madre. Tú... Eso es una tontería, pero lo digo yo que ahí me han denunciado por todo y cuando te denuncian, cualquier cosa te puede perjudicar mucho o salvarte. ¿Sabes por qué me salvé yo cuando la tía Pescueza me denunció que los perros míos mataban corzos y salió el perro mordiendo un corzo? Vamos, yo me salvé por eso, porque el perro era ganadero, yo no soy cazador. Si no, yo pago 9.000 euros, pero como... Hombre, esto lo sabe la gente, si esto es una sentencia, si la sentencia la tengo yo aquí. Si quieres te la enseño, eso no es malo, eso es la verdad. No podemos ocultar, a que no, yo nunca os he ocultado las cosas. Entonces me denunciaron, montaron un vídeo del perro mío, el Pizarro, matando mordiendo un corzo. Y yo gané el juicio, salía suelto por eso, porque mi perro era de caza, era de ganado, y va con el ganado, él defiende el ganado, y si tiene que matar un corzo lo mata. Y gané el juicio, me absolvieron totalmente.
No, si yo el perro, si yo soy cazador o el perro cazador, pues entonces me voy a meter en un lío, pero 9.000 euros me costaba el corto. Por eso lo digo, con os reí, pero como ahí me han denunciado tanto, ahora mismo este hombre que los perros han matado a esa muchacha, como los perros no estén puestos de guarda, encima de lo que tiene que pagar, le van a meter otra mucho más gorda. Y eso es que... Pero no le meten en la cárcel, ¿no? Os va a ir a la cárcel porque se va a pasar de los 2 años. Y eso, y ahora después de lo que ha pasado, tener en cuenta que están mirando eso, de que el perro, a ver de qué está declarado el perro. Y es que mucha gente dice, es que el seguro me lo declara. El seguro de la ganadería te declara 5 perros, te dice, sí, mete 5 perros. Y tú los metes, pero cuando pasa un accidente y sale que el perro está puesto como animal de compañía o animal de caza, va a decir el seguro, ah, yo te he asegurado un perro que esté declarado bien. O eso es así. Luego no vengáis con dolores de cabeza. Os lo digo yo que yo he estado perseguido por la policía, siempre. Espérate. ¿Esos ladrillos? Vamos a ver. El de compañía con el compañía. Estos son los buenos. Y eso os reís de mí, pero bueno, que mucha gente lo sabe, muchísimo lo sabemos, pero hay millones de gente que no lo sabe. No que no lo sabe, que no te das cuenta, dice el veterinario. Ponme el microchip, llega, te pone el microchip, te da el papel, te da la cartilla y a correr. Luego, y esto hay que desparasitarlo cada 3 meses, los perros ganaderos, cada 3 meses desparasitados. Ah. Curioso el tema. Es curioso el tema, ¿no? Hombre, o Yo sea, que no tengo ni idea de esta así cosa. después, hombre, pues tienes que aprender a ver si te vas a parecer después Pero a Carmen Sevilla. Pero, Que después no saben ni que es un papel de una subvención. pero yo un perro de casa sí, pero ya de campo. Estas Claro, pero cosas, es que estos papeles yo ya no la los ley de antes daba igual. Antes un perro de casa, Los papeles los lleva mi padre. los papeles los lleva tu padre. Un perro de casa antes de salir la ley, podías dejarlo atado en el campo, podías dejarlo atado donde quisiera. Antes, ahora ya un animal de compañía es parte de tu familia. Recordarlo. Es verdad, porque ha sacado la nueva ley. Pues por eso le estoy diciendo Fíjate. yo, porque si van a denunciar aquí a un Es montón. que no me había enterado de lo que estaba hablando. Por la nueva ley, si no, ¿qué más da? Si antes un perro lo podías atar hasta de un coche y lo arrastra, no pasaba nada. Pero ahora no. Y se van a cargar a mucha gente por esta tontería, a mucho, porque yo sé que muchísimo. Bueno, seguro que hoy el vídeo que he hecho yo, que lo subí esta mañana en la página, seguro que todos los que yo conozco están mirando los papeles, porque saben, dicen, vamos a mirarlo por si acaso. Esto lo podéis cambiar, ¿eh? Vaya al veterinario y lo ponen de animal de esto. Pero cambiarlo porque como pase alguna hippie de esta urbanita y vea el perro, ¡ay! Un perro a la intemperie llame, os van a decir ya cómo está declarado el perro. Y de caza tampoco puede estar con el ganado. Oye, ¿y la burra? La burra iba a ir tu hermano, da igual, si no, la burra está ahí bien, iba a cambiarla por cambiarla, pero da igual. Vete esto para allá, que no vamos a ir para casa a cenar. Vamos a ir con la moto, Inés. Madre mía. Vamos con la moto. Vamos a casa con la moto, vamos a ir para casa a echar una cerveza. Pero que yo lo digo, que a mí me han denunciado mucho. Y como me han denunciado tanto, lo tengo todo súper atado. Porque una coma, un punto, una cosa, te varía de librarte a atrás. Mirad lo que me está haciendo mi padre. ¿Tú te lo estoy diciendo yo para que te des para el piso? Que Claro, claro. Pero a ver si te piensas que yo me estoy echado. A ver, para que te des para Madrid cosas de pueblo. Digo, para Madrid. No que la ciudad de nada más hay que cosas contaminar. Cógete ese cubino blanco y llenármelo de pienso, Ya lo anda. he hecho. 2. Átame los perros, átame al sentencia ahí. Pero, ¿por qué siempre tengo que hacerlo yo todo? Es que... Hombre, Inés, porque estoy todo el año solo. Para una vez que tengo mano de obra barata hay que aprovechar. Ata a los perros, échale de cenar y espabilando. Os lo digo yo que es verdad, ¿eh? Toma. Pasa igual que lo que yo digo del ayuntamiento. Ellos no lo saben, porque como no son ganaderos, ellos no lo saben. Pero a mí ahora mismo viene el Seprona y me coge las vacas y me dice, o las cabras y dice, y cogen donde está pastando y dice, esto no está puesto en tu código rega. Y te tengo una multa que te enderezan. Que la gente se piensa que puedes andar con el ganado por todos los lados. Eso antes sí, pero ya no. Entonces, como los demás no lo saben, ni lo van a aprender, pues
Lo que yo les cuento les suena chino y se ríen. Pero es una tontería, que no es una tontería, igual que esto de los perros, hoy tontería. Tontería era antes que los perros de compañía podían estar atados, pero desde septiembre para acá, desde que ha entrado la nueva ley, ya no es tontería. Y si lo pones de caza, porque hay muchos ganaderos que son cazadores y los ponen todos de caza, tampoco vale, no vale porque el perro de caza solo puede salir a cazar y a las zonas habilitadas de ensayo. Pues, y sentencia. Ven aquí, sentencia. A ver si me la agarra. Pues ve y cógelo. Pues eso es así, yo lo digo que yo me he librado de mucha. Mira, esta tarde me ha mandado un mensaje, esta tarde, cuando he hecho el vídeo este de que lo he subido de los perros, esta mañana, pues esta tarde me ha mandado el mensaje de una persona que se ha jubilado y me ha dicho el hombre, deberías de contar en YouTube todas las calamidades que te hicieron mis compañeros y todas las atrocidades que te hicieron mis compañeros que te hacían. Me ha dicho uno que lo sabe bien, pero bueno, a hacerme todas esas cosas pues aprendí mucho. Es lo que pasa, que lo digo yo. La tía Pescueza decían, ya lo tenemos en la cárcel porque ha matado un corzo sus perros y él ha hecho un vídeo. Y no me soltaron, me absolvieron. Claro, pues si está legal. Entonces, espérate que saca los cascos. Me acabo de dar cuenta. A Sentencia no le gusta ese pienso nuevo. A Sentencia no le gusta el pienso. Sentencia no le gusta el pienso porque se ha hartado de pienso hoy. Dame las llaves. Ahora las has guardado. Hombre, no, hay que dejar las llaves perdidas. Mundo de hippies, mundo antinatural. ¿Se ha cerrado la picada? Hay que coger las llaves de la picada, que si no las dejo puestas me la pueden quitar una noche. Dame el casco mío solo. Tú te vas andando. Ah, tengo yo las llaves de la picada. Mira. Cagas glúteos. Si luego se ha apuntado a un gimnasio y tú estás abarrenado de la cabeza. Se ha apuntado a un gimnasio. Dale, me ha apuntado allá a un gimnasio. Pues como estoy allí... Pues... Ah, espérate, la llave de la moto. Madre mía, de verdad, este hombre me pone nerviosa. ¿Qué tenéis tanta prisa? Yo es que estoy acostumbrado a ir a casa de noche y está vieja. Vamos para allá. Está la Miriam mala, tiene gripe, ¿eh? Espérate, ábreme. Espérate. Déjame el casco aquí. Porque voy a salir con la moto montada y me vas a grabar. No me hagas me grabas sin casco, me denuncia esta gente. Toma. Trae. Ahora A ver. por el otro lado. Uy, ahora. Vamos a arrancar con la moto. Vete allá a abrirme la puerta, Inés. Si es que lo tengo que hacer yo todo. Es que lo tengo que hacer yo todo. Mira que ese símbolo mi padre. Tiene que arrancar. Ahora. Ay, espérate. Que no puedo. Ahora. Toma. Bueno, pues nos vemos en Madrid. Pero tú te grabo. Ah, vale. No, da igual. Nos vemos en Madrid, nos vamos.